Hola, bienvenidos a esta exploración matemática de hoy. Nos vamos a meter con un tema que, bueno, suena quizás un poco académico, pero es clave para entender cómo cambian las cosas, las funciones. Específicamente, vamos a darle una mirada profunda a dos tipos súper importantes, la función lineal y la función cuadrática. Vamos a usar material de estudio, algunas guías, para entender no solo qué son, sino cómo nos hablan con sus gráficos, sus números. ¿Listos para ver qué historia nos cuenta una recta y una parábola? Absolutamente. Parecen solo herramientas de álgebra, ¿no? Pero en realidad son como los ladrillos para construir modelos. Modelos que nos ayudan a entender desde, no sé, reacciones químicas hasta cómo se mueve la economía o la física. Entenderlas bien, su lenguaje, su estructura, es fundamental para análisis más complejos después. Son mucho más que ecuaciones en un papel, la verdad. Ok, dale, vamos a desentrañar esto. Arrancamos con la unidad 6 de uno de los programas que estuvimos viendo, que justo habla de relaciones y funciones. Empecemos por la más directa, ¿te parece? La función lineal. El material que tenemos nos la presenta con una idea súper intuitiva. La relación directamente proporcional. Pensemos en el ejemplo típico, el del precio de la nafta. Si un litro cuesta, ponele, 0,80 pesos, bueno, 2 litros serán 1,60, 10 litros, 8 pesos. Hay una conexión directa, constante, ¿viste? Exactamente. Si llamamos X a los litros y Y al precio total, vemos que el resultado de dividir Y entre X siempre es el mismo. En el ejemplo del libro, creo que eran 6 litros por $4.80 y 9 litros por $7.20. Si haces 4.80 dividido 6, te da 0.80 y 7.20 dividido 9, también 0.80. Ese valor fijo, K igual a YX, es lo que llamamos constante de proporcionalidad. Acá, en este caso, es el precio por litro, 0.80 pesos por litro. A 0,80x. Es una relación muy simple, ¿no? Multiplicas los litros por el precio de cada uno y tenés el costo total. Esto ya es una función lineal entonces. Una muy específica, pero lo es. Es un caso particular, sí. La forma más general de una función lineal es f de x igual a ax plus b, donde a y b son números fijos, son constantes. La relación esta de proporcionalidad y e igual a kx es en realidad una función lineal donde la a es igual a k y la b, bueno, la b es cero. A ver, desmenucemos un poco esos coeficientes, A y B. Empecemos con A, la famosa pendiente. ¿Qué nos dice en realidad? No es solo un numerito ahí puesto, ¿no? Cierto, la a es como el corazón del cambio en la función lineal. Representa la tasa de cambio constante. O sea, te dice cuánto sube o baja f de x, la variable dependiente, por cada unidad que aumenta x, la independiente. Y si lo miras en el gráfico, a es la inclinación de la recta. Si a es positiva, la recta va para arriba, de izquierda a derecha. Si es negativa, va para abajo. Y si a es cero, la recta es horizontal. No hay cambio. O sea, en el ejemplo de la nafta, Y igual a 0,80x, la pendiente A sería 0,80. Quiere decir que por cada litro más de nafta que compro, o sea, X aumenta en 1, el precio Y aumenta en 0,80 pesos. Precisamente. Ese es el significado práctico, digamos, de la pendiente en ese contexto. Mide como el costo marginal constante por cada litro adicional. Clarísimo. ¿Y qué onda con B? La llaman ordenada al origen. ¿Qué ordena y de dónde? Buena pregunta. La ordenada al origen, b, es simplemente el valor que toma la función cuando la x vale exactamente 0. O sea, f de 0 igual a 0 plus b, que da b. Gráficamente, es el punto donde la línea recta corta el eje vertical, el eje y o f de x. Representa como un valor inicial, ¿viste? El punto de partida cuando la variable independiente es 0. A ver, en nuestro ejemplo, Y igual a 0,80x, la B es 0. Tiene sentido, ¿no? Si compras 0 litros de nafta, pagas 0 pesos. Lógico. Exacto. Pero fíjate en otra función que aparece en el material. H de t igual t plus 5. Acá la variable independiente es t y la dependiente es h de t. La forma es at plus b. ¿Cuál sería la pendiente a y cuál la ordenada al origen b acá?
Mm, a ver. H de t igual a t plus 5 es como h de t igual a 1t plus 5. Entonces, a es 1 y b es 5. Correcto. La pendiente a igual a 1 significa que por cada unidad que aumenta t, h de t también aumenta una unidad. Van a la par. Y la ordenada al origen b igual a 5 significa que cuando t es 0, h de 0 vale 5. Si dibujaras esa función, verías una recta que sube con una inclinación de 45 grados, porque la tangente de 45 grados es 1 y que corta el eje vertical justo en el valor 5. Ajá. Y acá es donde se pone más interesante esto de la inclinación. Mencionaste el ángulo. El material dice que la pendiente A es la tangente trigonométrica del ángulo alfa que la recta forma con la parte positiva del eje X. ¿Cómo se conecta eso con lo de tasa de cambio? Es que son dos formas de ver lo mismo, ¿viste? El ángulo alfa te da una idea visual de qué tan empinada está la recta, y la tangente de ese ángulo, tan alfa, es justamente la división entre cuánto sube, el cambio en Y, y cuánto avanza, el cambio en X, cuando te mueves sobre la recta. Y esa relación, bueno, esa es la definición de la tasa de cambio A. Por eso, si tenés dos puntos cualquiera de la recta, digamos x1 y 1 y x2 y 2, podés calcular a haciendo y2 y 1, x2, x1. Es la misma A, la misma pendiente. La puedes ver geométricamente con el ángulo o algebraicamente con la variación entre los puntos. Entendido. O sea que A tiene esa doble vida, la inclinación visual y la tasa numérica de cambio. Bien. ¿Y qué pasa con el punto donde la recta cruza el otro eje? El horizontal, el eje X. Ese es otro punto importante, la raíz de la función. La raíz es el valor de x que hace que la función valga 0. O sea, f de x igual a 0. Gráficamente es donde la recta corta, atraviesa el eje x. ¿Y para encontrarla? Fácil. Igualamos la función a 0 y despejamos x. Por ejemplo, para una función como h de x igual a 2x plus 1, que mencionaba el material, hacemos 2x plus 1 igual a 0. Pasamos el 1 restando. 2x es igual a menos 1. Y después el 2 dividiendo. X igual a menos 1/2. Esa sería la raíz. Exactamente. Y si vieras el gráfico de h de x igual a 2x plus 1, justo ahí, en x igual a menos 1/2, la recta cruza el eje horizontal. El punto de corte es menos 1/2,0. Buenísimo. Entonces, con la pendiente A y la ordenada al origen B, ya tenemos la ecuación completa. F de x igual a ax plus b. Y eso nos define la recta, su inclinación, dónde corta los ejes. Parece que tenemos todo el paquete para describir un cambio constante. ¿Lo es? Es una herramienta súper elegante y potente para modelar un montón de situaciones donde el cambio es así, uniforme. Pero claro, no todo en el mundo cambia de forma tan parejita, ¿no? Exacto. Y ahí es donde dejamos la comodidad de la línea recta y nos metemos en las curvas. Hablemos de la función cuadrática. Ya no es un polinomio de grado 1, sino de grado 2. Correcto. La forma general es f de x igual a ax al cuadrado plus bx plus c. Otra vez, a, b y c son coeficientes, números reales. Pero ahora hay una condición súper importante. A no puede ser 0. Porque si a fuera 0, ¿qué pasa? Desaparece el término ax al cuadrado y nos queda bx plus c, que es una función lineal de nuevo. Ese término cuadrático ax al cuadrado es el que le da su forma característica y su gráfico, la parábola. A ver, analicemos estos coeficientes de nuevo. La A sigue siendo algo como la pendiente. No directamente. En la parábola, la inclinación está cambiando todo el tiempo. No es constante. Pero la A sigue siendo importantísima. Determina dos cosas clave: la concavidad y la apertura de la parábola. Si A es positiva, A mayor que 0, la parábola abre hacia arriba, como una U, ¿viste? O como una copa. Si A es negativa, A menor que 0, abre hacia abajo, como una U invertida, como una campana. ¿Y lo de la apertura? ¿Qué es eso? El valor absoluto de A, o sea, qué tan grande es el número sin importar el signo, te dice cuán cerrada o abierta es. Un valor grande de A, por ejemplo en f de x igual a 5x cuadrada, hace que la parábola sea muy estrechita, que suba o baje muy rápido.
En cambio, un valor chiquito de a, como en f de x igual a 0.1x cuadrada, la hace muy abierta, más aplanada. Entendido. La A define la forma básica y para dónde apunta. ¿Y la C? Sigue siendo a la ordenada al origen, ¿sí? Exactamente igual que en la lineal. C es el valor de la función cuando x es 0. Si calculas f de 0 igual a por 0 al cuadrado plus b por 0 plus c, te queda solo c. Así que C te dice directo en qué punto la parábola corta el eje vertical y. Bien, eso se mantiene. ¿Y el coeficiente B? En la lineal estaba solito, pero acá acompaña la X simple. ¿Qué rol juega? El papel de B es un poquito más sutil. No tiene una interpretación geométrica tan directa como la A, la forma, o la C, el corte con el eje Y. Pero es crucial porque, junto con A, determina dónde está horizontalmente el punto más importante de la parábola, el vértice. Hablemos del vértice. Es ese punto donde la parábola como que pega la vuelta, ¿no? ¿El mínimo o el máximo? Exactamente ese. Es el punto más bajo mínimo si la parábola abre hacia arriba a 0, o el punto más alto máximo si abre hacia abajo a 0. Es un punto especial. El material nos da la fórmula para calcular su coordenada x, que llamamos xb. Es xb igual a menos b2a. Fíjate cómo b y a trabajan juntas para ubicarlo en el eje horizontal. Ah, claro. Y una vez que tenemos xb, la coordenada y del vértice, la yb, es simplemente evaluar la función en ese punto. Yb igual a f de xb. O sea que lo podemos encontrar con precisión. Correcto. Y hay otra cosa fundamental que está ligada al vértice: el eje de simetría. Es una línea vertical imaginaria que pasa justo por el vértice. Divide la parábola en dos ramas que son como un espejo una de la otra. Y su ecuación es simple: x igual a xb, o lo que es lo mismo, x igual a menos b2a. Interesante. ¿Y las raíces? Las parábolas también cortan al eje x. Pueden cortarlo, sí. Igual que antes, las raíces son los valores de x donde la función vale 0. F de x igual a 0. Para encontrarlas tenemos que resolver la ecuación cuadrática, ax al cuadrado plus bx plus c igual a 0. Y para eso está la famosa fórmula resolvente. A veces le dicen fórmula cuadrática. Ah, sí. Esa que tiene la raíz cuadrada y el más menos. Esa. Esa misma nos da las soluciones para x. X igual a menos b plus menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y ojo, la parte que está dentro de la raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4ac, es súper reveladora. Se llama discriminante. Discriminante. ¿Por qué es tan importante? Que su signo nos dice cuántas veces la parábola toca o cruza el eje x, o sea, cuántas raíces reales tiene. Si b cuadrada 4ac es mayor que 0, positivo, tenés dos raíces reales distintas. La parábola corta el eje x en dos puntos diferentes. Si b cuadrada 4ac es igual a 0, tenés una sola raíz real, que llamamos doble. El vértice de la parábola está justito sobre el eje x, lo toca en un solo punto. Y si b cuadrada 4ac es menor que 0, negativo, no podemos calcular la raíz cuadrada de un número negativo en los números reales, así que no hay raíces reales. La parábola entera está o por encima o por debajo del eje x, sin tocarlo nunca. Wow, qué loco cómo esa partecita de la fórmula, el discriminante, ya te cuenta tanto de cómo se relaciona la parábola con el eje horizontal. Sí, y lo fascinante es cómo, incluso sin hacer ninguna cuenta, podés empezar a deducir cosas sobre A, B y C solo con mirar un gráfico. Pensemos en el gráfico ese de la autoevaluación que mencionaba el material, sin resolverlo numéricamente, solo mirando. Dale, me gusta. Visualiza una parábola cualquiera. ¿Qué miro primero? Primero, abre hacia arriba o hacia abajo. Eso te dice al toque el signo de A. Positivo si va para arriba, negativo si va para abajo. Fácil. Segundo, ¿dónde corta el eje Y? Si corta arriba del 0, C es positiva. Si corta abajo, C es negativa. Si corta justo en el origen, 0, 0, C es 0. Bien. A y C, directos. Y B,
Seguimos sin verlo así de una. No directamente, pero lo sacás usando la ubicación del vértice. Sabemos que xb es igual a menos b2a. Ya sabes el signo de A por cómo abre la parábola. Ahora miras, ¿el vértice está a la derecha del eje y0 o a la izquierda, xb menos 0? Con el signo de xb donde está el vértice y el signo de A como abre, puedes despejar el signo de B. Por ejemplo, si abre hacia arriba, A0, y el vértice está a la izquierda, xb menos 0, entonces la fórmula menos b2a tiene que dar un número negativo. Como 2a es positivo porque a lo es, para que toda la fracción sea negativa, el numerador menos b tiene que ser negativo. Y si menos b es negativo, significa que b tiene que ser positivo. Tiene toda la lógica. Es como un juego de detectives con la gráfica. Las pistas son la forma y dónde está ubicada. Los coeficientes A, B y C son realmente como el ADN de la parábola, definen todo. Exactamente. Cada uno te da una pieza clave de información sobre su geometría, sobre cómo se comporta. Hagamos una pausa para comparar un poco. Vimos la función lineal, f de x igual a x plus b, y la cuadrática, f de x igual a ax cuadrada plus bx plus c. ¿Cuáles dirías que son las diferencias clave que encontramos? La más obvia y fundamental es el grado del polinomio. 1 contra 2, y eso se ve directo en el gráfico. Una línea recta contra una curva, una parábola. La lineal describe un cambio que es siempre igual, constante. La cuadrática, un cambio que cambia, que varía, que acelera o frena. Y los coeficientes, aunque a y c se llaman igual, tienen roles distintos o, digamos, adicionales en la cuadrática. A pasa de ser solo la pendiente a definir para dónde abre y qué tan abierta es. Aparece B y afecta dónde está el vértice. Y C sigue siendo la ordenada al origen en los dos casos. Precisamente. Y esa diferencia en la estructura es lo que las hace útiles para modelar fenómenos distintos. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cuándo usamos una y cuándo usamos la otra? La función lineal es la herramienta ideal cuando la tasa de cambio es constante. El ejemplo de la nafta es perfecto. También sirve para modelar distancias, si vas a velocidad constante, costos de producción donde cada unidad nueva cuesta lo mismo, conversiones simples de unidades, como de grados Celsius a Fahrenheit, por ejemplo. O sea, siempre que algo aumente o disminuya a un ritmo fijo, constante. Exacto. En cambio, la función cuadrática aparece cuando esa tasa de cambio ya no es constante. El ejemplo clásico es la altura de algo que tiras para arriba. Primero sube, pero cada vez más lento llega a un punto máximo, el vértice, y después empieza a caer cada vez más rápido. Eso describe una parábola. Y también mencionaste áreas antes. Si el lado de un cuadrado es x, su área es x al cuadrado, una función cuadrática sencillita. Correcto. O pensé en problemas de optimización. A veces quieres encontrar el precio que te da la máxima ganancia. Y eso a veces se modela con una parábola que abre hacia abajo. O querés saber qué dimensiones usar para gastar la menor cantidad de material para hacer una caja con cierto volumen. El vértice de la parábola, sea un máximo o un mínimo, es la clave en esos casos. El material también nombraba por ahí a funciones polinómicas de grado superior, ¿no? Que pueden modelar cosas todavía más complejas, con más curvas, más subidas y bajadas. Entonces, para ir cerrando y recapitular, exploramos la anatomía de la función lineal y igual a ex más b, y la cuadrática y es igual a ax cuadrada más bx más c. Vimos cómo sus coeficientes a, b y c dictan la forma del gráfico, recta o parábola, y sus puntos clave: pendiente, ordenada al origen, concavidad, vértice, raíces. Y entendimos que representan dos tipos básicos de cambio: el constante y el variable. Y la reflexión final, creo, es recordar que no son solo ejercicios de matemática abstractos. Son herramientas súper versátiles y fundamentales. Son como las letras y las palabras básicas con las que podemos empezar a escribir las historias matemáticas de cómo funciona el mundo. Se combinan, se adaptan y son la base de modelos mucho más sofisticados que se usan en química, como decíamos, pero también en física, biología, economía.
casi cualquier campo que quiera medir y entender relaciones entre cosas. Y para dejar pensando a nuestra audiencia, si una simple recta puede modelar el costo de algo y una parábola la trayectoria de un objeto, ¿qué pasa si empezamos a combinarlas? A sumarlas, a modificarlas. Podríamos describir, no sé, el crecimiento de una población que tiene distintas fases, o el comportamiento de sistemas más complejos que no siguen ni una línea recta perfecta ni una parábola exacta. ¿Qué tan lejos podemos llegar usando estos bloques de construcción matemáticos para intentar mapear la realidad, que es tan intrincada? Bueno, eso queda abierto a la exploración. Hasta la próxima.